les comentaba en la anterior clase, está orientado al trabajo con elementos, podríamos decir, matemáticos, contables, de sumas, restas, máximos y mínimos. Es la razón por la cual nosotros pues, nos vamos a centrar en hacer funciones. Entonces, repito nuevamente, recuerden que existe una barra de fórmulas donde en el momento en que yo coloco un igual, voy a generar una secuencia, voy a generar una función. Entonces, observen lo que ocurre con el panel donde está la dirección del cuadro de nombres. En el momento en que coloco el igual, automáticamente él me va a recordar las últimas funciones que yo utilicé y me va a decir, bueno, las más utilizadas también por efectos contables son estas. ¿Cuál es la primera que vamos a manejar? Aunque nosotros ya utilizamos suma, resta, máximo, mínimo, contar números y esto, vamos a utilizar una que se llama aleatorio. Entonces, cuando ustedes colocan un número aleatorio, esto es muy utilizado en estadística y sobre todo lo van a utilizar mucho en ingeniería de software porque al final son valores estadísticos, es necesario que yo tenga un conjunto de datos para poder hacer estudio a ese conjunto de datos. ¿Cierto? Lo más difícil que es conseguir esos datos. Si yo logro conseguir unos datos aleatorios, por ejemplo, en este caso, para la hoja número 2 que ustedes ven a la izquierda, que son los datos que les acabo de subir, son porcentajes, pero si yo lo que necesito es, por ejemplo, valores de probabilidad entre 0 y 1, ¿cierto? Con igual porcentaje de probabilidad bajo una curva normal, espero que me estén entendiendo algo. Esto les agradezco, por favor, cerrar sus audífonos, sus micrófonos. Bien. Si ustedes necesitan hacer este tipo de cosas, entonces donde ustedes necesitan un valor aleatorio entre, ¿cierto? Algunos valores, pues la función a utilizar es aleatorio entre. ¿Cuáles son sus argumentos? Entonces van a tener dentro de esa función, recuerden que empezamos a manejar programación, ¿cierto? El nombre de la función es aleatorio entre. Y sus argumentos son el valor inferior y el valor superior. Observen que Excel nos entrega esa ayuda de manera sencilla. Si lo que yo quiero es unos valores entre 1 y 1000, pues simplemente coloco 1. Tengan cuidado con el separador. El separador es muy claro. De pronto, aunque no lo vean muy bien, voy a aumentar, bueno, ahorita lo aumento un poco el zoom. El separador es punto y coma. Entonces, ustedes solamente van a generar estos datos aleatorios entre 1 y 1000. Voy a dar un poco de zoom para que lo tengan y lo puedan observar. Entonces, el número que generó aleatorio es 902. Ventajas o desventajas de esta función. Para el caso de nosotros que manejamos toda la parte de ingeniería de software, seguramente análisis de datos, cada vez que nosotros nos movamos, bien sea por fila o por columna, o hagamos una acción, el número se va a recalcular. Entonces observen lo que pasó. Con solo mover el ancho o cuando hice el recálculo, el doble clic, ¿cierto? Automáticamente el número se cambió. ¿Listo? Entonces eso es lo que necesito para la primera parte. Voy a hacer un número aleatorio de 20 posiciones, ¿listo? 20 columnas por 20 filas. Entonces, voy a moverlo hasta que encuentre las 20 filas. Estoy en la letra B. Vamos a ver si creo que debería llegarme aproximadamente hasta acá. Voy a mirar cuántos me dieron. Creo que son 18, me faltan 2. En la parte inferior lo puedo ver, observenlo acá. El recuento me da 18. Lo voy a mover hasta el número 20. Y enseguida le voy a dar exactamente a esa misma fila un tamaño automático para que todo quede de manera, digamos, en tamaños automáticos. Voy a quitarle un poco de zoom para que ustedes puedan ver lo que estoy haciendo. Voy a cambiar los anchos para que me quede en valor automático, solamente con el objetivo de que la tabla pues se me vea un poco más densa de lo que la estamos mirando y la podamos observar completamente en la pantalla. Qué Y vamos. pena, en la parte de aleatorio me perdí. O sea, aleatorio es uno, ¿uno qué? Aleatorio entre número inicial, número final, 1 y 1000. Sí, 1, vea, 1 colocó un punto y igual y coma, ya. 1 punto y coma 1000. ¿De acuerdo? Bien, aquí tengo 20 números. Ahora voy a hacer 20 hacia abajo. Entonces recuerden que el patrón, ¿cierto? Que nosotros utilizamos para poder jalar por filas, pues es simplemente la columna en la parte izquierda. Bien, nos vamos hasta la número 21. Ahí ustedes observan que nosotros tenemos aquí un recuento de 400 datos. ¿Listo? Es siempre por defecto en la parte inferior que ustedes están observando, en la parte inferior, digamos, central hacia la derecha,
van a encontrar el promedio de los datos que tienen seleccionados, el número de datos que tienen seleccionados o el recuento y la suma de los datos que tienen seleccionados. ¿Qué nos proponemos? Pues si nosotros lo que necesitamos es hacer un análisis estadístico, pues tenemos que empezar a trabajar con las fórmulas de análisis estadístico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo lo que aquí necesito son los promedios por filas, pues yo necesito empezar a sacar los promedios por filas. Observen que cada vez que doy un enter, un doble clic o algo así, se actualizan los datos. Eso es muy común que pase en nuestra ingeniería de software. Por ejemplo, que ustedes tengan datos aleatorios o que incluso les estén llegando datos desde alguna plataforma electrónica y ustedes solamente los estén mostrando. Eso puede pasar, es muy común que ocurre, ¿vale? Entonces, si ustedes quieren sacar la fórmula del promedio, recuerden muy bien, ¿listo? Que el promedio les va a permitir encontrar el promedio de los números que ustedes quieren. Por ejemplo, si yo quiero el promedio de estos números, pues simplemente le coloco el rango separado por 2 puntos o lo selecciono. Importante, al ustedes darse cuenta de esto, pues ven que les está dando un color, que les está dando un color de un segundo, que les está dando un color de, pues de ese tipo de valores. ¿Qué ocurre aquí? Pues yo le incluí el V2, entonces eso se llama una fórmula de recirculación cruzada. En realidad iba hasta U2 y ese fue el error que él me sacó. ¿Listo? Porque lo seleccioné el mismo. Si ustedes jalan esto y empezamos a sacar promedios por datos, pues evidentemente van a obtener los promedios por fila. ¿Cuándo es importante y en qué momento es utilizar estos promedios? Las primeras técnicas estadísticas de extracción de datos, en las cuales nosotros empezamos a tomar datos aleatorios en una parte de ingeniería, sobre todo ingeniería de software, sistemas, informática, este tipo de cosas, es precisamente con la forma en que nosotros sacamos los promedios. Es nuestra primera variable estadística, ¿no? Que es simplemente, pues mire, ¿cuál es el promedio entre los dos? Si yo le doy un doble clic acá, miren que los promedios se me van actualizando de manera automática, miren, obsérvenlo, porque los datos que tengo aquí están aleatorios. Listo, los que le acabo de subir son datos copiados de un valor aleatorio, pero que ahora están fijos, obsérvenlos, 44, 23, 7 y demás. Estos son un conjunto de datos cualquiera, de cualquier experimento. Nuestro siguiente elemento, o en función estadística, que por lo general acostumbra uno a trabajar, se conoce como la varianza o lo podemos también calcular en función de la desviación estándar. Aunque sé que estos conceptos ustedes los van a manejar más adelante y los van a tener seguramente que aplicar en algún determinado valor, en la varianza me permite medir qué tan dispersos son los datos. Observen esta fila de datos. ¿Listo? Al mirar esta fila de datos, la voy a resaltar un poco en amarillo. Observen que se llama disperso si hay un número muy grande alejado del promedio. Entonces, miren, el promedio es 479. ¿Cuáles son los números más alejados de 479? Pues 46 y 79. ¿Cuáles son hacia arriba los más alejados? 919, 910, y son números alejados. Esa capacidad de poder medir qué tan alejados están los datos se conoce como la varianza o desviación típica. Esa varianza de desviación típica es la que me va a decir a mí si esos datos son fiables, confiables o no. ¿A qué me refiero? ¿Para qué sirve el promedio? El promedio se conoce en estadística como el valor esperado. Eso significa que si yo sacara un número al azar de estos 10 que tengo aquí, o en un experimento estoy repitiendo, por ejemplo, esto fuese la toma de datos de la cantidad de personas que están siendo contagiadas por COVID en la localidad de Engativá. Si estos son los datos día a día, yo espero que mañana salgan 480 contagios. Esto es lo que para eso me sirve el promedio. Y pasado mañana, pues si cambió el dato, pues el que me dé, miren. Tan pronto yo le doy doble clic, yo digo, bueno, si agregué un dato, entonces mañana espero que sean 424. Luego, mañana espero, pasado mañana vuelvo a esperar que sean 453. Y así sucesivamente. Entonces, el promedio me dice eso. Sin embargo, la desviación estándar me dice qué tan a la derecha o a la izquierda podría ser ese valor. Es decir, si yo tengo este 453 y yo intento calcular, por ejemplo, su varianza, bien, y aquí lo calculo como, pues, la fórmula de varianza. Si ustedes en un determinado momento no están ubicados en dónde pueden sacar la varianza, en dónde pueden sacar, ¿cierto?, algún resultado, pues lo que tienen que hacer es escribir, ¿cierto?, lo que ustedes creen que pudiese ser utilizado. Entonces, miren que aquí les sale varias funciones. Tengan cuidado con lo que está saliendo en la parte digamos, de la advertencia, ¿cierto? Esa función de advertencia lo que me está diciendo es tengan cuidado con versiones anteriores de Excel.
¿Listo? Cuando hay versiones anteriores de Excel, puede que exista el valor o puede que exista alguna, no sé, digamos, valga la redundancia, una variabilidad con respecto a esa función, ¿cierto? Puede haber perdido vigencia esa función dentro de Excel, así que tienen que tener cuidado. Van a sacar la varianza a esos datos. En este momento no nos interesa cómo matemáticamente lo está haciendo, nos interesa el concepto de lo que aplica esa varianza. Si nosotros hacemos esa varianza, observen que la varianza me dio un número muy grande. ¿Cómo está definida la varianza? La varianza en realidad me dice, es el, digamos, el cuadrado del valor que yo estoy buscando. La desviación típica, ¿cierto? Conozco cómo, qué tan dispersos están los datos. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, voy a sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Entonces, operadores primordiales. Suma, exactamente igual que como ustedes lo acostumbran a manejar. Suma, resta, multiplicación y división se manejan de manera igual. Sin embargo, la raíz cuadrada, pues por ser, por lo general en algunas versiones en inglés les va a aparecer a ustedes, o en incluso lenguajes de programación diferentes, SQRT, ¿cierto? De square root. O les puede aparecer raíz. Como lo tenemos en inglés, en español, perdón, pues evidentemente fue la raíz. Y este es el número que estoy buscando. Esto es, el promedio es 660 y la desviación típica de esos datos es 270. Es decir, cuando yo agregue un dato, el dato debería estar, o yo esperaría que estuviese entre 660 menos 270 y 660 más 270. Es una varianza bastante amplia, ¿no? Es grande. Y por eso, pues los datos los empezamos a manejar como tal. Voy a jalar la desviación, esto, voy a jalar la varianza, voy a mirar evidentemente que pues como calculé la desviación en función de la varianza, pues voy a tener estos datos. Observen las varianzas. En este momento la varianza no les aporta a ustedes mucha información, pero va a ser importante que la calculen. ¿Listo? Ya le empiezo a crear características de formato, entonces le empiezo a dar negrilla. Por aquí tengo la data, ¿cierto? Esto es lo que yo llamaría la data. Y con esta data puedo hacer todo tipo de análisis estadísticos. Los análisis estadísticos básicos son los que, por ejemplo, se vienen manejando desde hace, no sé, 200 o 300 años. Sin embargo, aparecieron unos nuevos análisis que para ustedes es supremamente importante conocer. Se conoce como aprendizaje de máquina. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer? Aquí podemos hacer aprendizaje de máquina. Sí, sí podemos. Desde que ustedes puedan implementar el algoritmo de aprendizaje de máquina, no importa cuál sea el lenguaje de programación, ustedes van a poder hacer aprendizaje de máquina. Voy a limitar, ¿cierto? Toda esta columna en puntos decimales, ¿cierto? Voy a disminuir los puntos decimales para que me queden en uno solo. Voy a dejar un solo punto decimal porque quiero, no es por otra cosa. Listo, y lo dejo un poco cerrado. Voy a dejar una cifra más aquí para que tengamos posibilidad de trabajar. Aquí sin problema. Y estos serían nuestros datos. ¿De dónde pueden salir estos datos? Estos datos perfectamente pueden salir de un experimento en el cual yo tengo conectados, observen, 400 refrigeradores, 400 refrigeradores a una red de internet. Si yo tengo estos datos y los estoy captando de manera automática, pues al final el oficio del ingeniero de software o el informático es poder, en función de ese grupo de datos, sea cual sea, realizarle unos trabajos matemáticos. ¿Listo? Excel lo hace y lo hace de manera sencilla, pero solamente trabaja con funciones básicas. A diferencia de otros programas como los que ustedes van a manejar Python, seguramente, no sé en cuál estén programando, C, ¿cierto? Java, JavaScript, .NET, C Sharp, cualquiera de estos de sintaxis, ¿cierto? En el que pues la mayoría de personas está optando por trabajar con Python por ser una plataforma libre, porque ahí están desarrollándose los más grandes aportes a la inteligencia artificial y demás, se pueden implementar ya funciones un poco más adelante, ¿no? Eso espero que ustedes lo vean al final de su carrera, seguramente así lo tendrán planeado, pero que sepan que eso se puede hacer. No sé si hasta ahí tenemos alguna duda. ¿Vamos bien? Disculpe, ¿podría repetir la función de promedio? Es que no la noté. Ah, bueno, perfecto. Al estar en español es muy intuitivo, mírala. ¿Listo? Siempre que tú empieces a trabajar en español, bueno, en Excel, pues afortunadamente ahora en español, no antes en inglés era un poco más
no digamos complicado, pero necesitaba pues que la persona hablara inglés para ver cómo arrancaba, ¿cierto? Pues es muy intuitivo. Entonces, promedio es promedio. En cualquier lenguaje de programación lo van a encontrar. Sin embargo, como ingenieros de software, les recomiendo que de una vez empiecen a trabajar todo en inglés porque los otros programas sí tienen sus funciones arrancando en inglés. Entonces, por ejemplo, cuando era la raíz cuadrada, aquí lo podemos colocar fácilmente como raíz, pero en el otro era el square root, ¿vale? O raíz cuadrada. No sé si hasta ahí vamos bien. ¿Listo? Profe, ¿a qué le sacó ahí la raíz? Qué pena. A la varianza, ¿sí? O sea, Ah, la vale. desviación, o sea, es por una fórmula. La fórmula es, la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. ¿Listo? Entonces yo calculé la varianza y luego calculé la desviación estándar. Más adelante lo van a ver las fórmulas. En este momento creo que solamente es que sepan que existen los manejos de las fórmulas. Todavía ustedes no pueden aplicar este tipo de fenómenos porque falta conceptualizar y estos valores conceptuales los irán viendo en los cursos posteriores, pero que sepan que se puede hacer y se hace de manera muy sencilla. ¿Ven? Incluso con datos aleatorios. Miren que generar un conjunto de datos aleatorios de 400 datos es supremamente valioso. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, como ya tenemos ahora sí datos, observen que si esto fuese una imagen, pudiesen ser 20 píxeles por 20 píxeles. Perfectamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es darle un mapa de calor a ese conjunto de datos. ¿Listo? Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer, recuerden que esto es más práctico, ¿cierto? De lo que estamos haciendo, es darle ese formato condicional. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una escala de mapa de calor, observen, una escala de colores, en donde el color, miremoslo, arrancando en azul. Voy a hacer este y voy a administrar una regla en donde voy a colocar, ¿listo? Que al editar esta regla, el color que va a estar más abajo va a ser azul. Quiero que vayan de azul a rojo y en el centro sea totalmente amarillo. Si eso es verdad, observen que esto es más o menos, yo pudiese hacerlo incluso que fuese desde digamos, morado hasta rojo y teniendo un color verde en el centro. ¿Listo? Pues perdería un poco la franja del amarillo. Profe, Dígame. usted se le abrió una pestaña ahí para colocar eso, ¿no? ¿Sí? ¿No están viendo esa pestaña? No. Denme un segundo. Entonces ya voy a compartir la pantalla nuevamente porque solo estaba compartiendo la aplicación de Excel y seguramente es por eso. Entonces les voy a abrir todo mi screen. ¿Listo? Aquí creo que ya están observando de manera completa mi screen. Entonces ahora lo que voy a hacer es seleccionar los datos, darle el formato condicional y colocar una escala de color que vaya desde el verde hasta el rojo. ¿Por qué razón? Porque quiero que en el rojo se resalten los valores más, digamos, específicos de lo que yo quiero hacer. Si yo hago esto y le coloco de manera automática ese color, yo quiero o deseo que vaya de azul a rojo. ¿Por qué de azul a rojo? Los mapas de calor se acostumbran a hacer de azul a rojo, donde azul es el valor más pequeño y rojo el valor más grande. O incluso puede ser al revés, depende de lo que esté analizando, pero comúnmente es así. Así que una vez he seleccionado la regla, la voy a administrar. Y me voy a la escala, le digo editar, y en la parte de abajo le coloco azul. Observen que puedo mover el percentil 50 a la mitad, mejor dicho, para que me entiendan. Y el valor más alto va a ser rojo. Entonces miren cómo el mapa de calor me dice de manera automática que los valores más bajos están en azul y los valores más altos están en rojo. Una escala de 3 colores pudiese ser más claro, yo puedo hacer más colores, pero es lo más común que uno haga esto para no ponerse tampoco a entrar con más detalles. Lo aplico y aquí van a tener el mapa de calor. Aunque evidentemente son valores aleatorios, ustedes si hicieran un zoom, miren lo que voy a hacer, ustedes ya pueden empezar a mirar esto como una imagen. Mírenlo cómo se empieza a volver. Si yo tuviese esos datos allá en ese pedacito, él ya empieza a tomar características de imagen. ¿Listo? Así que esto, pues así también funcionan. Los valores en las imágenes, en los datos. Entonces, al final recuerden que cualquier fenómeno, ¿cierto? Que ustedes estén manejando, tiene que tener matemática. ¿Listo? Obsérvenlo. Incluso muy sencilla, una matemática supremamente sencilla de estadística de hace muchísimos años. Tiene que tener números y además una parte visual. El ingeniero de software se dedica a eso, a tomar ese conjunto de datos y convertirlos en una parte visual. Continúo con ese conjunto de datos, después lo voy a ampliar y lo voy a volver mucho más grande. ¿Qué ocurriría si yo necesito pues agregar otra serie de fórmulas? Entonces ya, digamos, empiezo a hacer otros análisis. Si yo empiezo a hacer otros análisis, pues voy a entrar, ¿cierto?, a
trabajar directamente con todas las funciones. Entonces, si ustedes necesitan ver las funciones, lo único que tienen que hacer es colocar el igual e irse aquí a más funciones. ¿Qué funciones van a encontrar? Entonces, de manera, digamos, inicial, van a encontrar el valor absoluto. ¿Listo? Entonces, el valor absoluto me devuelve el positivo de cualquier número. ¿Listo? Entonces, si el número es real, sea positivo o negativo, me lo vuelve positivo. Eso es lo que se conoce como la raíz cuadrada del número al cuadrado. ¿Cuándo se utiliza este tipo de valores absolutos? En unas determinadas ecuaciones, en donde necesitamos encontrar, ¿cierto?, algunos resultados. Acos. La función acos devuelve el arcoseno de un número en radianes. ¿Qué significa eso? No me lo devuelve en grados. Acos me devuelve a mí, por ejemplo, si yo le digo acos de un número específico entre 0 y 1, porque tiene que estar entre 0 y 1 por cuestiones de matemática, pues él me puede devolver pi, pi medios, pi tercios, pi cuartos, un ángulo en función de pi. A cos h, el coseno hiperbólico. Bueno, aquí voy a ir un poquito más rápido. A cotangente, nuevamente. A cot, a cos, a sen, a sin, no, bueno, en español es a sen. ¿Listo? Les devuelve siempre un número entre 0 y pi. A cotangente hiperbólico, agregar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto es cuando ustedes tienen bases de datos. Esto lo trabajaremos más adelante. Es cuando ustedes agregan un valor, una hora, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la fecha y hora actuales con formato de fecha y hora, un número aleatorio que lo acabamos de hacer, sin nada entre los dos es entre 0 y 1, un aleatorio entre, pues evidentemente, el número entre ustedes, entre los límites que ustedes colocan, si es 1 y 1000, 1 y 100, 1 y 10, punto 1 entre punto 1 y punto 5. Importante, los números son enteros. Amortización lineal, estos son valores de la parte económica. Voy a arrancar aquí con la parte de ingeniería, que es lo que nos interesa en este momento. Bueno, hagámoslo mejor con matemáticas, porque creo que todavía ustedes no han visto la parte básica de matemáticas. Entonces podrán encontrar funciones seno, conseno, coseno, tangente, cotangente, esto, secante, cosecante. Podrán encontrar la base. ¿Listo? ¿Qué significa la base? Convierte, es decir, coge una herramienta de texto y la convierte en un número de la base. ¿Listo? Podrán encontrar el cociente, entonces devuelve la parte entera de una división. Podrán encontrar la combinación, es la cantidad de combinaciones de un determinado número de elementos, es decir, cuántas, vamos a probar esta combina. Bien, entonces, por ejemplo, yo le digo que quiero que combine. Observen que aquí hay una característica diferente a lo que yo hice anteriormente. Como lo puedo programar también por, digamos que eso se vuelve para uno una costumbre, es colocar la función y luego los argumentos, también lo puedo hacer, lo voy a repetir, por formulario. Entonces, ¿qué es por formulario? Miren que cuando yo le digo aquí combina, él me bota un formulario y me dice, bueno, los argumentos de esa función son, escoja el número, ¿listo? Entonces devuelve la cantidad de combinaciones de lo que yo voy a hacer. ¿Cuál va a ser el número? Entonces yo digo, este va a ser el número. Toda esta repetición. Ahí va a estar el conjunto de datos. ¿Listo? ¿Qué número quieren que se repita? Entonces yo quiero que se repita, a ver si, no sé, un número 250. Lo voy a colocar. ¿Listo? A ver si le da. Y le doy a aceptar. ¿Listo? Entonces miren lo que pasó. ¿Bien? ¿Qué fue lo que hizo él? Cogió el número 250 y lo empieza a trabajar o lo devuelve 20 veces. 20 veces y ustedes dirán, pero ¿qué es lo que está haciendo esto? Está combinando los números o haciendo la combinatoria de ese número 250. ¿En dónde? En todos estos valores. Esto es un trabajo, de pronto no lo entienden ahorita, estadístico, en donde ustedes lo que hacen es exportar una tabla con la combinatoria y por eso pues tienen valores tan altos. Estos valores son demasiado elevados pues porque tienen, digamos, multiplicaciones sucesivas. Voy a borrar esto, de pronto no era lo que yo quería mostrarles, voy a seguir trabajando con las funciones. Nuevamente, como de manera inicial uno no acostumbra a conocer las funciones, pues lo voy a manejar así por formulario y me voy a empezar a mover. Entonces, supongamos que queremos hacer una división, arranquemos por una división. ¿Listo? A ver si podemos aquí dividir cociente. Busquemos el cociente. ¿Listo? Entonces, supongamos que el cociente es ¿qué número quiero trabajar yo? ¿Cierto? Es decir, ¿cuál es el cociente entre el promedio y la desviación estándar? ¿Listo? Como para saber un porcentaje de cuánto, supongamos, en valor exacto, me está dando a mí el resultado. Observen que si yo hago números entre promedios y desviación estándar, pues automáticamente siempre me va a dar 1. ¿Y por qué siempre me va a dar 1? Porque es posible o lo más probable, voy a colocar máximo me dejo 1 o 2,
para que ustedes lo observan. Listo, hay medios, por ejemplo, si yo lo extraigo, él me está diciendo qué tantas veces estoy desviado en cociente. Esto, es decir, esto es como si yo llamara la división entera. Recuerden que en sus lenguajes de programación, en lenguajes que están manejando ahorita de manera automática, ustedes tienen división entera. Como pudiesen tener también el residuo, ¿cierto? 1 y el residuo, ¿cuánto sería? Eso también lo pudiesen hacer. Entonces, si yo intento buscar el residuo de una división entera, que eso es común que uno lo haga, pues yo pudiese decir, bien, esto debería ser igual y miremos cuál es la función. Como no la conozco, lo puedo buscar de manera intuitiva en las matemáticas como un residuo, a ver si está. Mírenlo, aquí está. Entonces ustedes lo miran y en la parte inferior le dice, bueno, proporciona el residuo después de dividir un número por un divisor. Perfecto, le voy a aceptar. Entonces nuevamente el residuo entre quién? Entre el promedio y la desviación estándar. Si yo hago ese residuo, es lo que me va a decir es de manera automática cuántas veces le dio y cuál fue su residuo. Entonces, aquí le dio una vez, ¿cierto? Dividió el promedio entre la desviación estándar, 302 me da una vez y me sobran 257.1. Evidentemente, eso es lo que ustedes están viendo aquí, miren. La distancia entre 302 y 559.6 es 257.1. Y empiezo a trabajar con esas funciones. Ventaja, pues que si yo tengo un conjunto de datos estático o incluso dinámico, de momento va a ser estático, pues pudiese manejar todo ese tipo de funciones. ¿Qué otro tipo de funciones podemos manejar? Pues ya hice una división entera, hice un residuo, ¿cierto? Las funciones matemáticas, hagamos un ejemplo más de eso que queremos y supongamos que nosotros, de momento recuerden que estas son matemáticas, ¿no? Queremos hacerle, es que de pronto en esto ustedes no lo han trabajado mucho, no sé, el redondeo. ¿Esto? Entonces las funciones de redondear. Entonces miremos las de redondeo. ¿Listo? Entonces las funciones de redondeo siempre van orientadas hacia un múltiplo, hacia el número impar, ¿cierto? O sea, yo puedo decir, yo quiero que todos los números, los que yo coloco ahí, por ejemplo, me dio 10.1, lo quiero aproximar al impar, entonces al 11, ¿no? Si lo quiero redondear al par, ¿listo? Entonces, recuerden, tienen que observar muy bien lo que dice la función. De manera automática le dice hacia arriba, observen, hacia arriba y negativo hacia abajo, es decir, hacia el más negativo. Redondear, simplemente aquí lo redondeo a un número decimal específico. Este es muy común de utilizar, en inglés se maneja con el floor, tal vez, como el piso, ¿cierto? El redondeo por encima, el redondeo por abajo, ¿listo? Y podríamos manejarlo así de manera, pues, general. Yo, supongan que siempre quiero redondear. Yo le digo, ¿qué número quiero redondear? Yo quiero que me redondee siempre el residuo. ¿Por qué? Porque quiero, solamente quiero que me redondee el residuo. ¿A cuántos decimales? A ninguno. Es decir, quiero que me saque el valor entero. Esto en programación se empieza a volver importante. Van a ver por qué, pues digamos a petición de cada uno de lo que ustedes quieran, podrán ir haciéndolo de manera automática. Entonces, si yo hago este redondeo, voy a coger este control X y lo voy a mover hacia abajo. ¿Listo? Ustedes van a observar lo siguiente. Entonces, observen que el Z2 yo lo redondeé. En el momento en que yo hago digamos, el movimiento hacia abajo, él va a variar la posición. Y quiero que observen esto cuando yo jalo y hago la secuencia. Redondear Z2, 0. Luego me voy abajo, redondear Z3, punto y coma 0. Luego Z4, luego Z5 y así sucesivamente. Lo mismo hice con el residuo y hice con los demás. Entonces, si yo en algún determinado momento, instante, necesito que una fórmula dependa de un solo valor. Por ejemplo, supongan que aquí yo le voy a colocar el año. 2021. Y quiero que todos dependan del 2021. Entonces yo pudiese intentar hacer lo siguiente. Observen. A veces uno presenta problemas para poder hacer la programación y dice, pero si yo quiero jalar todo por columnas, pues debería dejar una columna de 2021. No necesariamente. Excel tiene unos trucos para poder jalar las fórmulas en función, listo, de un solo número. Por ejemplo, si yo hiciera esto, no sé, supongamos que la fórmula es el número que tengo acá, y yo quiero que todas las fórmulas dependan de ese número, multiplicado por la división entera. Observen esto. Si yo lo hice de manera manual, ¿cierto? Había podido hacer un producto de A1 con Y2, esto, pero yo lo hice de forma manual solamente. Esto, la multiplicación, recuerden que es el asterisco. Y yo le doy Enter.
En el momento en que yo jalo, ese solo me funciona una vez, en el momento en que yo jalo esto, voy a jalarlo 2 veces, pues ustedes observen que me va a dar 0. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque lo que ocurre es que cuando Excel reconoce de manera automática que me estoy moviendo por las filas, recuerden que esto es un programa contable, ¿no? Los programas contables estaban orientados originalmente a trabajar por filas, es decir, que si yo tenía aquí un cliente, por aquí tenía todas sus características, aquí el otro cliente con otras características, pero nunca anclados a un solo número, nunca a este solo número, sino que me diría a mí, entonces llene todo esto de 20 es 21, no tiene ningún sentido llenar más datos porque carga el computador, bueno, X o Y variables. Miren que jaló A1 por Y2, luego A2 por Y3, luego A3 por Y4. No, supongan que lo que yo necesito es que siempre sea A1. El comodín, para que ustedes mantengan ese A1, ¿listo? En este valor, es utilizar el signo de moneda. Entonces, colocan el signo de moneda antes de la letra y antes del número. Eso indica o le dice a Excel que ese número debe ser fijo. Tan pronto ustedes le dan que ese número debe ser fijo, ahora sí lo pueden jalar y él automáticamente les dice, ah, perfecto, este número es fijo. Observen lo que cuando él jala, eso es un comodín para que cuando ustedes jalen los números, él les mantenga el A1. Mire, observenlo. El único que varía es el Y, pero el A1 lo mantiene constante. Eso en términos de llenado, ¿cierto? Esto es lo que nosotros llamaríamos un llenado dinámico. ¿Listo? Donde una parte se queda estática y otra parte se queda dinámica. ¿Cómo es que acabo de hacer eso? Es que no pude ver bien. Esto. Entonces, siempre que ustedes intenten o quieran utilizar un llenado dinámico o digamos, sí, algo que se llene de manera dinámica, pero que dependa de un solo número, de una sola posición, por ejemplo, en este caso voy a depender siempre de A1, ustedes deben utilizar el comodín del signo pesos. Mírenlo. ¿Cómo colocan el comodín del 5 pesos? Del signo pesos. Va a estar por lo general siempre con Shift 4, ¿cierto? Entonces miren el número 4. Le dan Shift 4. Lo colocan antes de la letra y después de la letra. Y de manera automática ustedes van a poder hacer un llenado dinámico. Entonces, ¿qué significa un llenado, sí, algo lleno dinámicamente? Que ustedes lo toman desde la parte de la esquina inferior, lo jalan hasta donde quieran que se haga dinámicamente y el valor donde estaba en signo pesos se mantiene constante. Obsérvenlo, mire, yo me muevo por todas, la única que varía es Y, pero el valor del signo pesos se mantiene, hace que esa columna me la mantenga constante. Es decir, todo ese cálculo depende de un solo número. ¿Listo? ¿Cuál? A1, que va a ser fijo, estático, mientras que Y21, Y20 y Y19 es dinámico, que correspondería a todas las posiciones que están en la parte izquierda, ¿cierto?, de nuestra columna llamada redondeo. ¿Somos claros hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Entonces eso significa que colocamos digamos, igual, el signo pesos, digamos A, otra vez el signo pesos, Sí, 1 sí, y ya. sí, señor. Y por la que ustedes quieran. Miren que el signo pesos les da una ventaja y es que les identifica con color azul dónde está lo que ustedes quieren dejar estático y con color rojo dónde está lo que quieren dejar dinámico. Puede que los colores varíen, ¿no? Dependiendo de cómo incremente la fórmula, pero lo que es estático es lo que está dentro del signo pesos. Ese número siempre va a ser estático independiente de que usted lo jale por fila, por columna. Es muy utilizado eso. A veces uno lo necesita un montón. Bien, ¿qué más podría hacer? Pues yo podría combinar otra columna y decirle, bueno, súmele el residuo. ¿Por qué no? Súmele, bueno, la desviación. Porque quiero, ¿no? ¿Listo? Y miren lo que hizo. Entonces, él tiene dos valores cuando yo lo jale hacia la parte de abajo. Él tendrá dos valores, ¿listo? Observen todas las fórmulas, ¿listo? Que van a estar dinámicos, llámese Y2, X2, y un valor estático que siempre va a ser A1. Me voy para abajo, mírenlo. Nuevamente, ahora está en X3, Y3, y un valor estático que está siempre en la esquina como A1. Esto, tengan en cuenta manejar ese comodín es supremamente útil en el momento en que empezamos a programar, porque dependemos de una sola variable. Y por ahí lo que estamos haciendo es comparando un número, que en este caso sería real, ¿cierto? O un flotante, en términos de variables, comparado con un arreglo, ¿cierto? O un array
que pudiese ser un vector, una matriz, esto, o incluso una celda, que más adelante ustedes seguramente lo observarán. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros pudiésemos intentar hacer más fórmulas. Evidentemente, las fórmulas matemáticas, esto, ayudan a que nosotros hagamos los cálculos ingenieriles y podamos aplicar ese tipo de cosas. Bien, hagamos un ejemplo más y luego intentamos cambiar a otro tipo de fórmulas. Supongan que ustedes necesitan, no sé, generar una fórmula que les saque el mínimo común múltiplo, ¿cierto?, entre esos valores. ¿Cuándo? Eso es muy común hacerlo, aunque ustedes no lo crean, el mínimo común múltiplo a veces es necesario sacarlo. ¿Listo? Entonces yo necesito ese mínimo común múltiplo entre el número 1, no sé, voy a colocar la primera posición y la última posición de cada una de esa tabla. ¿Lo observan? ¿Listo? Pudiese tomar el número tercero, si voy a colocar la columna acá. Listo, ya está. Y ese va a ser el mínimo común múltiplo, porque lo quiero nada más, y lo quiero hacer dinámico. Y quiero que en todos le saca. Puede que lo necesite. Listo, recuerden que todo esto es una serie de cálculos estadísticos matemáticos que pues yo voy a intentar realizar. Entonces así empiezo a llenar esto de datos. Y miren cómo esto se empieza a llenar de datos y empieza a generar una cantidad, digamos, de columnas que a mí no me entregan ninguna información. ¿Qué debería hacer yo entonces con esas columnas? Pues si yo lo que tengo aquí es una visual de los datos y por más de que quiera con esa visual de los datos, no me entrega ni siquiera una coordenada o algo para poder decir, venga, aquí hay muchos casos de COVID, no hay casos de COVID, cuál es el promedio y demás. Pues yo lo que necesitaría buscar, ¿cierto?, es colocarle unos nombres. ¿Listo? Entonces yo lo que intentaría buscar es, en función de estos datos, poder realizar una serie de gráficas. Las gráficas son aquellos, digamos, unión de puntos que nos permiten a nosotros como lectores de la información poder tomar conclusiones rápidas. ¿Listo? Entonces observen, esto le corresponde a la gente que recolectó los datos. Esto le corresponde a la persona que tenía que tomar la decisión de qué tipo de variaciones estadísticas tenía que hacer. Pero la parte visual, la que une lo que tenían que hacer con los datos, la que une las estadísticas que tenían que tomar con los cálculos y la que une la muestra visual, lo hacen los ingenieros. Por eso necesitan conocer de todo un poco, ¿no? Necesitan conocer de matemáticas, de estadística, de física, de química, de matemáticas discretas y demás. Y ustedes tienen que ser capaces de plasmar esto en un gráfico. ¿Bien? ¿Qué pudiesen plasmar en un gráfico? Entonces, si nosotros decidiésemos numerar esto en años, supongan que estos fuesen los años, yo me voy a ir del 2021 hacia abajo. ¿Bien? Entonces yo quiero que estos datos estén mostrados así. Y estos eran los datos que me entregaba para el año 2001, 2020, de lo que sea. Bien, es una columna más. Y si yo decido en un determinado instante realizar un gráfico de promedios contra el año, pues debo seleccionarlos como tal. Comodín, utilicen la tecla control para solamente seleccionar ese conjunto de datos. Si ustedes utilizan la tecla control, solamente van a seleccionar esas dos columnas. Miren que estas quedaron como si estuvieran ocultas, atrás, etcétera, etcétera. Y lo primero que vamos a hacer es insertar un gráfico. Bien, entonces la característica que tiene Excel es que me permite a mí entregar gráficos dinámicos, ¿cierto? Gráficos incluso recomendados. Él me dice, venga, dentro de dos conjuntos de datos pudiésemos hacer una línea recta. Pero si yo le doy gráficos recomendados, él me dice, bueno, mire, sí es lo que yo les dije. Lo más común es que entreguen una línea recta en esos dos gráficos. ¿Listo? Y les aparecerá, pues evidentemente, del 2020 al 2001. Tengan cuidado, ¿no? Miren que el orden en el que se hacen las gráficas siempre va de arriba hacia abajo. ¿Listo? Es decir, él aparea los datos en función de fila con fila. Entonces, en el 2020 tenía 501. En el 2001 tenía 494. Y esto es lo que él está diciendo. 501 para volver a 494. Importantísimo. ¿Pueden tener otro tipo de gráficos? Sí, miren, yo pudiese hacer un tipo de gráficos de este valor, donde lo agrupe o lo tenga por grupos para hacer frecuencias, donde lo tenga de manera lineal. Bueno, esto no es de pronto no es tan claro acá,
un gráfico sólido, un gráfico por barras, ¿cierto? Un gráfico con tendencia, es decir, los valores más el punto, ¿listo? O un gráfico simplemente una línea. Yo consideraría que este tal vez puede ser un buen gráfico. Hago los promedios. Observen lo que ocurre. Voy a ubicar estos gráficos. Voy a ubicar este gráfico en la parte inferior. Los gráficos, como todo en el paquete Office, tienen unas características. Y esas características de asociación de gráficos me permiten, con doble clic, modificar el título del gráfico. ¿Listo? Es como, es simplemente le doy doble clic y aquí le coloco promedio. ¿Listo? ¿Promedio de qué? De lo que haya sido, por ejemplo, casos 2001-2020. ¿Listo? Me permite colocar los ejes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, poder decirle bien, ojo, entre la gráfica yo la quisiera de manera automática entre 2001 y 2020. Él me puede decir a mí, pues ya la estoy mostrando entre 2000 y 2025 para que usted pueda observar. Le digo, no quiero que me la muestre en 2025. Miren la parte derecha. Quiero que me la muestre en 2022 solamente porque quiero verla así. ¿Listo? Pueden colocarle las marcas, ¿cierto? ¿Qué tipo de marcas? Unas marcas que ustedes le puedan decir al título principal que necesita algo más. Pueden colocar etiquetas, ¿cierto? Es decir, lo que iría junto al eje, ¿cierto? La posición donde van a colocar los números, mejor dicho, en este caso, el 2020, el 2000, bueno, lo que ustedes quieran colocar. Recuerden, aquí está automático, de 1997 a 2020, voy a colocarle 1999 para que se me vaya un poquito más arriba y me quede centrada la gráfica nada más. ¿Listo? Para que ustedes lo puedan observar. Eso es una parte, digamos, de ingreso a trabajar ustedes con los tipos de gráficos que tiene Excel. ¿Listo? El código de formato, si ustedes quieren que eso sea general o esto era un número, digo, no, esto era un número, o si quieren que eso sea, observen lo que estoy haciendo, moneda, número, cuántas posiciones decimales quieren que les aparezca allá, o si eso era una fecha, ¿cierto? Miren, o si eso qué era, ¿listo? O era de manera general. Pues por lo general uno no toca eso, ¿no? Pero a veces necesita realizarlo. Y en la parte inferior, pues lo que ustedes necesiten trabajar. Pueden cambiar los colores, ¿sí? Pueden cambiar el relleno. ¿Cuál es el relleno? Por ejemplo, hacer esto. ¿Listo? Entonces aquí les aparecen varios ejemplos de cómo pudiese ir. A gusto del consumidor, nuevamente, miren, como ustedes quieran presentar la gráfica, esto ya es visual, y poder trabajar. Pueden hacer las gráficas que ustedes quieran. Pueden encontrar digamos, los resultados en función de esas gráficas que ustedes quieran. Hacerlo por años, hacerlo por días. Y creo que esto va a ser muy intuitivo para ustedes como, digamos, programadores. Es importante que en toda plataforma de software tenga una fuente de datos, un análisis de datos y ustedes que son los encargados de mostrar esto en vivo. Esto tiene que ser en vivo, así como lo estoy haciendo aquí, miren, como yo le puedo decir enter y automáticamente él me está cambiando los valores, pues yo debería poder realizar ese tipo de actualizaciones. ¿Listo? Entonces, pues supongamos que aquí ahora le coloqué, no sé, le voy a dar ese aleatorio entre 1 y 1000. Miren que cuando cambian los datos, también cambió la gráfica. Esto, tengan muy en cuenta eso. Entonces yo voy haciendo cambios de análisis entre la gráfica y el valor. Esto, miren, el 567 está en el 2020, ¿no? Miren, 567 está en el 2020 y el 518 está en el 2001. Miren cómo cambia la gráfica. Entonces voy a darle un poco menos de zoom para que, ustedes se den cuenta que evidentemente esto está cambiando. Miren. En el momento en que yo le doy, no sé, supongamos algún valor de cambio, miren cómo cambia la gráfica. Y esto es lo mismo que ustedes tienen que hacer en sus plataformas de software. Excel ya lo hace. ¿Listo? Ustedes tendrán que arrancar desde cero para poder intentar trabajar con este tipo de casos. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, dos preguntas. Sí. Esos números aleatorios se pueden dejar estáticos y la segunda pregunta, Sí. me perdí en el pedazo donde lo hizo el 2021 hasta el 2001. ¿Cómo fue esa secuencia? Acá. Listo, entonces vamos por la primera. Entonces, la única forma o la forma más fácil de volver estos datos aleatorios cuando ya los tengo, datos fijos, es darle control C. Miren control C, ¿listo? O dejarle fijo también y colocarlos abajo. Miren lo que voy a hacer.
le doy control B. Pero acá le digo que solamente me pegue los valores. Y él me pega únicamente los números. Miren que ya cuando yo lo voy a mirar arriba, ya no tiene el aleatorio entre, sino deje esos valores fijos. Observen, fijos. ¿Qué fue lo que hice ahorita? ¿Para qué? Para que los resultados, por ejemplo, en nuestro caso, lo que vamos a hacer, pues sean exactamente los mismos. ¿Listo? Aquí ya pueden empezar a variar. Pueden variar ustedes los valores del aleatorio, pueden cambiarlo, lo que ustedes quieran. Mira, aquí a 234, pero usted se mantiene fijo. Esa es la forma más fácil, ¿no? Para no hacerlo programado, copy-paste. Si ustedes lo necesitan ya ahorita programado, cuando hagamos macros, les voy a enseñar cómo poder realizar ese tipo de cosas. También lo podríamos dejar aquí. ¿Listo? Pero entonces no tiene ningún sentido hacer un aleatorio para dejarlo fijo. Bien, es solamente, pues, digamos, una práctica. Ahora, ¿cómo hice para moverme del 2021 al 2001? Pues coloqué una secuencia, le dije a Excel, si de aquí a aquí hay una distancia de 1, lo jalo y de ahí para abajo debe haber una distancia de 1. Y eso fue lo que él hizo. Si yo le hubiese puesto aquí 2019, como lo veíamos la vez pasada, y le digo, selecciono estos dos, y le digo, yo lo que quiero, esto, es que usted me salte la secuencia, él me había hecho esto. Salta de 2 en 2. Y eso se ve reflejado directamente en la gráfica. ¿Qué ocurrió con la gráfica? Pues en este caso, evidentemente ya no emparejan, ¿cierto? Los datos con los datos. Entonces yo tengo que acudir a cuando hago este tipo de cosas a mirar qué está pasando con los datos. ¿Listo? ¿Cómo puedo mirar los datos? Miren, cuando ustedes hacen, recuerden lo que les dije, cualquier elemento, cualquier gráfico, cualquier inserción, siempre les va a aparecer al lado de ayuda los menús correspondientes a ese objeto. Los menús correspondientes a ese objeto, por ejemplo, en este caso me dicen que yo pudiese cambiar la fila con la columna. Esto es decir, pudiese intentar cambiar el gráfico de ejes, pudiese cambiar, seleccionar los datos. Entonces él me dice, ojo, mire, los datos que yo seleccioné aquí son estos. La serie que yo tengo aquí es esta. Esto incluso le puedo cambiar el nombre a la serie. ¿Qué es el nombre de la serie? Por ejemplo, lo que identifica ese gráfico. Si ese gráfico, por ejemplo, yo le dijera, el nombre de la serie es número de, entonces, casos. Profe, qué pena, ¿lo puedo volver a poner ahí en la serie? Es que no le alcancé a mirar cuando lo puso. Ahí está, entonces. ¿Dónde le picó? Aquí estoy en la gráfica, ¿no? Le doy seleccionar datos. Cuando le doy seleccionar datos, él de manera automática me dice, mire, los datos que estoy utilizando son estos y estos. ¿De acuerdo? Los que había seleccionado originalmente. Él me dice, las etiquetas de la parte horizontal, es decir, del eje horizontal es el que va sobre el eje X, son de 2019 hasta 1981. Y la serie, ¿qué es la serie? La serie de los datos. ¿Por qué es necesario colocar la serie? Porque cuando no tiene un título, como en este caso, pues lo que ocurre es que la gráfica de manera automática me deja como si eso fueran datos aleatorios. Yo quiero colocarle un título. Es decir, yo quiero seleccionar esta serie. A veces, cada serie significa, en una gráfica, una serie significa un conjunto de datos. Entonces, si es la serie 1, puede ser una gráfica. Si es la serie 2, dos gráficas, ¿sí? Si es la serie 3, pues la gráfica 1, gráfica 2 y gráfica 3. En este caso, yo quiero solamente sobre esa serie, pero no tiene ningún nombre. Observen que los valores X, él ya me dice, los valores X son los años. Y los valores Y, mire, cuando lo selecciono, él me dice, son estos datos. Bien, y digo que esa serie sean casos COVID 2000, esto era 1981, 2019. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va hasta 2019. Y le coloco eso. Esto entonces así me lo identifica, miren. La puedo quitar, la puedo cambiar, le puedo cambiar fila con columna para que cambien los ejes, etcétera, etcétera, porque con eso puedo jugar dependiendo cómo haya organizado mis datos. ¿Listo? Y poder colocarla. Muchas veces, por ejemplo, a mí me puede salir como acá, no me salió la serie, yo la puedo agregar. Y le puedo decir, agrégueme cosas. Entonces yo quiero que me agregue el título del eje. Esto es muy común hacerlo. ¿Listo? Y lo pueden hacer ustedes también en la programación. Es exactamente igual. Entonces yo quiero que me agregue el título del eje, ¿cierto? No solamente en el eje X y en el eje Y. ¿Por qué quiero que me lo agregue? Porque yo quiero aquí simbolizar que son años y aquí quiero simbolizar que son casos. ¿Listo? Entonces, casos por año. Obsérvenlo. Y aquí me va a quedar casos por año. Ahí tengo automáticamente. ¿Qué más puedo hacer? Pues ahora es muy intuitivo, ¿no? Entonces le doy más. ¿Quieren agregar algo más? Entonces quieren agregar leyenda. Y dicen, sí, yo quiero agregar la leyenda. Ah, bueno, entonces ya sé de qué es la gráfica. Mire, esa es la serie. La serie es la leyenda, ¿para qué me sirve? ¿Listo? Observen que ahora los datos, pues al haber quedado
originalmente, ¿cierto? Digamos, anclado entre 1999 y el 2020, pues cuando yo varié los datos, ella de manera automática no me varió los datos, ¿cierto? Es decir, el espacio de los datos no me los varió. Así que yo pudiese también intentar cambiar eso. Puedo cambiar un filtro, puedo filtrar los gráficos. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen aquí 10 gráficas, lo voy a hacer a continuación. Voy a insertar, voy a seleccionar más datos. Le voy a decir que me agregue, no me importa la serie, pero le voy a decir que los valores X van a seguir siendo estos datos y que los valores Y van a ser ahora la desviación estándar. ¿Listo? Y agréguela. ¿Listo? Entonces él me agregó la serie 2. Miren que tengo dos gráficos. ¿Listo? ¿Le pudiese cambiar la serie? Sí, miren, yo puedo decirle nuevamente, quiero que me agregue, quiero que me tome los datos y en este me la modifique. Entonces yo quiero que esta se llame varianza o desviación típica. ¿Listo? Y ya. Y empezar a filtrar datos. Puedo agregar otros, ¿sí? Entonces ahora yo quiero agregar, aquí quiero los ejes X sean los mismos porque quiero conservar la misma forma de la gráfica y quiero que los ejes Y ahora sean, no sé, digamos que el redondeo. ¿Bien? No tiene mucho sentido matemático, pero bueno, le voy a colocar aquí el redondeo. Y le voy a dar a aceptar. Y él me empieza a sacar tantas como quiera. Esto, entonces, esta no quiero que me salga. Esto me parece que es útil, ¿no? Sirve para filtrarlo. Puedo quitar esta serie. Puedo decir, miren, miren los ejes. Este va a ser el eje X y estos son los valores que van en el eje Y. Y le digo aceptar. Entonces, miren, tengo 3 gráficos. ¿Qué puedo hacer? Puedo filtrar los gráficos. Decir, pero yo no quiero ver esa. Quiero ver esta, quiero ver esta, quiero ver esta. Es súper, digamos, agradable poder ver ese tipo de cosas. Puedo agregar cosas, puedo agregar títulos, puedo agregar. De ahí en adelante lo que ustedes quieran es cuestión de entrar, ¿cierto? A trabajar con ese tipo de cosas. Puedo cambiar, puedo cambiar el marcador, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden perfectamente decirle, yo quisiera que estas gráficas, por ejemplo, tuviesen algunas opciones de texto, con color bonito. Bueno, esto ya es cuestión visual, que ustedes lo puedan observar. ¿Listo? Y podrían perfectamente poder trabajar con el resultado. No sé si hasta ahí he sido claro. Hemos tenido más o menos valores. Miren que aquí, pues a la vez le he colocado el mínimo en 1999, ¿cierto? Yo le voy a decir que lo restablezca. Y este también que lo restablezca. Y aquí hubiese podido decirle, esto fue porque yo lo varié, si no lo había hecho de manera automática. Entonces ahí yo quiero que vaya entre 1980 y el 2020. Recuerden que hay que seleccionar cada una de las cosas. Entonces en una gráfica pueden seleccionar los ejes, mírenlo, las letras, pueden seleccionar el eje donde están los principales datos, mírenlo, pueden seleccionar cuáles son las marcas, los colores, todo, si quieren bordes suaves y demás, y al final realizar las gráficas que ustedes deseen. Es importante que ya aquí nos pongamos siempre a trabajar un poquito con las características, es muy intuitivo. En realidad un gráfico pueden cambiar las letras y pueden decirle, no, yo quiero que se vea negro, redondeado o en naranja y que esta gráfica pues se vea así, ¿no? Esto ya es visual. Quiero que estos datos del eje o quiero que esto se cambie de nombre de año a lo que ustedes quieran en la opción en el formato de texto. Entonces miren que se les va cambiando esto. Si ustedes desean pueden ir ampliando esto para que vayan viendo la gráfica. Yo puedo decir esta gráfica la quiero en color amarillo. Bueno, el amarillo ya lo tengo, pero más bien la quiero, cambiémosle más bien otro atributo. Un guión que sea discontinuo, ¿cierto? Porque quiero que sea así. Me gusta, ¿no? Digamos que es una separación. O que la impresión que voy a hacer, o con eso porque aquí esto es importante. Por ejemplo, muchas veces nosotros hacemos impresiones a blanco y negro. Entonces, por ejemplo, supongan que donde se va a ver esto es una pantalla electrónica debajo monocromática, o sea, blanco y negro. Entonces, en blanco y negro la presentación de las gráficas se hace por marcadores. Entonces, yo digo es que el marcador de esta gráfica era en línea discontinua, ¿cierto? Y además quiero que, no sé, vayan otro tipo de remates. ¿Listo? Entonces yo puedo buscar, por ejemplo, que termine en flecha, que inicie en flecha, ¿sí? Y empezar
a mirar remate. Entonces yo quiero que este remate sea cuadrado. Esto, y que el tipo de unión también sea, no sé, unión angular. Y ustedes van y lo miran y, bueno, pues ¿qué diferencia tiene? Pues tal vez en este momento no lo van revisando, pero más adelante, a medida que van aumentando el número de gráficas, ustedes se van dando cuenta que empiezan a ser importantes. Quiero que una sea más grande que la otra. Entonces quiero que hasta darle más importancia. Pues ahí está, tiene más importancia que las otras. Y así sucesivamente. Esto mismo se puede hacer por código y por programación. Sin embargo, pues inicialmente lo que nosotros buscamos es que podamos analizar una determinada cantidad de datos. Ya empieza a ser más dinámico, ¿lo observan? Mucho más dinámico. Así que ahora lo que nos proponemos es que ustedes hagan exactamente el mismo ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya que tenemos varios datos, ¿cierto? Voy a tomar estos datos de aquí, esto, y le voy a decir en la tabla, pongan mucho cuidado, que el siguiente dato va a ser igual a un aleatorio entre 0 y el número que encuentren acá. Punto y coma, el número que encuentren acá. ¿Listo? Es decir, él les va a encontrar un aleatorio entre 0 y el número que tengan aquí, de modo tal que van a poder ampliar. ¿Qué me pasa? ¿Dónde coloqué? Es que me comí una letra. Van a poder colocar, ¿listo? Obsérvenlo, 10 columnas más. Como aquí le coloqué B2, pues aquí me debería, ¿cierto? Voy a volverlas más pequeñas para que lo puedan ver cuando lo jalo. Voy a quitar esta opción. Y ustedes van a poder de manera automática observar cómo el valor aleatorio está dependiendo de 10 valores fijos. Esto es decir, van a haber 10 valores aleatorios y 10 valores fijos. Miren. Y creo que ahí me dan los 10. ¿Listo? Y nunca estos valores de la derecha van a poder superar los de la izquierda. Aquí tienen su conjunto de datos. Lo mismo van a hacer hacia abajo. ¿Listo? Aleatorio entre 0 y este valor. Ahora hacia abajo. Perdón. Este valor. Y lo van a hacer hacia abajo. Con 10 valores. Esperen que olvidé dónde estaba, 12. Listo, ahí están los 10 valores. Y lo van a mover hasta el valor. Estos son sus conjuntos, su conjunto de datos. Esto es lo que deberían tener ustedes en este momento como conjunto de datos. Van a tener 10 valores fijos y 10 valores aleatorios. ¿Qué vamos a hacer con esos 10 valores fijos? Van a repetir todo el procedimiento que yo hice en la clase. Dígame. No, que es que me genera como un error. ¿Puedo volverlo a poner ahí donde otra vez aleatorio cuando lo... Aleatorio punto entre 0, punto y coma y el valor. Abajo, aleatorio 0, punto y coma, perdón, aleatorio punto entre 0, punto y coma y el valor. Ya, profe, qué pena. ¿Listo? Es a cuestión de que a veces se le va una coma. Aquí es, no, como todo, ¿no? Estamos programando. Listo, y tienen que ser los valores de sintaxis perfectos. ¿Qué van a sacar? Entonces, promedio, varianza, desviación típica. Los hicimos durante la clase. ¿Listo? Residuo. ¿Listo? Calculado como la relación entre el promedio dividido entre la desviación típica. Esto no era residuo, esto era cociente, perdón. Cociente. Ahora, residuo igual, calculado como promedio dividido en la desviación típica. Y redondeo. Con esas 7 cálculos van a generar un gráfico, uno solo, que tenga los 7 valores. Donde los años ya no van a ir similares a los que yo le dije, sino que los años van a, o ni siquiera esto va a ir por años, van a ir por meses. Entonces aquí va a ir enero,
¿Listo? Del 2020 y de ahí en adelante. ¿Listo? Entonces aquí va a ir febrero del 2020. ¿Listo? Y aquí va a ir jalado hasta agosto del 2021. Van a generar una gráfica en función de los meses de cada uno de estos. Van a repetir, van a hacer el mapa de calor, van a sacar los promedios, las variancias, los descocientes, los residuos. Listo, y me generan. Claro, hasta ahí lo que hay que hacer es repetir el procedimiento. Y en este momento ya deberían tener ustedes pues sus datos. Hay 10 datos fijos y 10 datos variables. ¿Claro hasta ahí? ¿Claro lo que tenemos que hacer? Listo, tenemos... Profe, Dígame. Yo tengo una pregunta. ¿cuáles son los datos fijos? 10 datos fijos y 10 variables. Acuérdense que los 10 datos fijos yo ya se los entregué. Son estos. Esos 10 datos fijos deberían darnos a nosotros todos lo mismo. Ese es un cuarto de los datos. Y estos 3 cuartos deberían darnos diferentes. ¿Claro hasta ahí? ¿Eso cómo lo voy a visualizar? En un mapa de calor. ¿Listo? ¿Y qué van a hacer? ¿O cómo lo vamos a hacer? Van a prepararse, ¿listo? O sea, van a repetir este procedimiento porque en la siguiente clase, en vivo y en directo, van a tener que repetir procedimientos específicos. Voy a entregarles un conjunto de datos y les digo, saquen el promedio, la varianza, saquen esta programación. Quiero que le haga el promedio a estos datos, 1 a 1. ¿Listo? Entonces será como una especie de, digamos, de examen, ¿bien? Pero individual. ¿Claro hasta ahí? Bien, señores, tenemos estos 20 Profe, minutos para que me hagan preguntas. En el Dígame. cuarto cuadrante, ese 3 ahí, ese principal ahí, ¿cómo es la fórmula? También es entre 0 y... Sí, mira, tú lo jalas. Por ejemplo, si este dependía de U2, esto pues depende de U2. Míralo, aquí está. Y este dependía de L2, míralo, aquí está. Este dependía de B2, pero este dependía de L2. O sea, son fórmulas cruzadas. Los 10 datos que aquí están son los importantes. Este depende de A. Este depende de B. Perdón, de C. B, C, D, y estos 10 dependen de estos 10. Y hacia abajo igual, estos 10 dependen de estos 10. De modo tal que al final cuando tú te das cuenta, estos valores deberían ser los más pequeños, porque estos valores dependen de este conjunto de datos. Es una dependencia indirecta de datos. Y aquí van a ver un mapa de calor diferente al que ustedes vieron ahorita, porque ahí sí teníamos todos los datos aleatorios. Aquí no, aquí cada vez como que se acotan los datos, entonces sale como si fuese una zona, o tiene que ser un mapa de calor como si fuese una zona aislada y otra zona muy poblada. ¿Bien? Ok, y después al terminar todo eso, en todos esos cuadrantes ponemos el mapa de calor. Sí, señor. Hacen el mapa de calor, luego calculan el promedio, la varianza, la desviación estándar, el cociente entre la división de los promedios y los residuos, y el redondeo y el residuo, ¿vale? Entonces tendrán 2, 4, 6 cálculos para 6 gráficas que tendrán que salir en una sola figura. ¿Claro hasta ahí? Profe, ¿cómo se lo da aleatorio? No entendí. Sí, mire, estos datos son todos aleatorios. Todos estos datos son aleatorios. ¿Pero entre qué rango? Entre los rangos que hay entre 0 y el valor que tengan acá. Miren, el primero que corresponde, le voy a colocar un color aquí para que ustedes lo vean. Cuando yo calculé este valor, ¿cierto? Yo dije, este valor va a depender de este valor. Entonces le dije, quiero que me haga un aleatorio entre 0 y este valor B2. Cuando este valor es fijo, miren. Estos son los valores fijos que yo les entregué, estos 10. ¿Listo? Ahora ustedes deben tomar aquí 0 y entre este valor. Luego, este se empareja con este. Y así sucesivamente. Los jalan 10 a la derecha. Hacia abajo van a tener lo mismo, miren. El amarillo anclado con el amarillo. Y el azul anclado con el azul. De modo tal que cuando ustedes jalan esto hacia allá, mírenlo, este valor de acá
pues depende de L2, depende de este. ¿Lo observan? Así que si yo varío este valor, él va a cambiar de manera automática. Estos 4 números están anclados. Estos 4 números están anclados. Y hay una bicorrespondencia con estos 4 números. ¿Ves? Porque este depende de este, que a la vez depende de este. Voy a cambiarle el color aquí porque de pronto me equivoqué. ¿Listo? Y este valor, por ejemplo, depende de M3. Depende de este. Entonces empieza a haber una secuencia, una relación secuencial, miren, en donde empiezan a aparecer técnicas criptográficas, llamamos esto. Si ven cómo de aquí hacia atrás empiezan a haber una relación directa, en este cuarto cuadrante una relación grande entre números, mientras que en este casi no la hay, porque son los datos originales. ¿Listo? Esto es lo que nosotros podríamos llamar como una extracción de datos. Miren, aquí estamos tomando estos datos para llegar a estos, porque estos eran los datos originales. Pero bueno, esto no le ponga mucha atención. Son una serie de datos que yo les coloqué un algoritmo para que ustedes lo hagan. Extraigan el promedio, la varianza, la desviación estándar, el cociente, el residuo y el redondeo. Sacan una gráfica y ya está. Exactamente igual a lo que yo hice en el gráfico.